Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a Antigua, la ciudad colonial de Guatemala. Esta es probablemente la ciudad más turística del país, y me atrevo a decir que también es la más linda, con sus calles empedradas, colores coloniales y volcanes. Antigua fue fundada el 10 de marzo de 1543. Fue construida en el Valle del Panchoy y fue la capital de Guatemala por más de 200 años. Algo que probablemente no sabías es que Guatemala ha tenido 4 capitales en toda su historia. La primera capital se constituyó en 1524 cuando los españoles asentaron un ayuntamiento en Iximché. Luego del distanciamiento y rebelión del pueblo, la capital se movió a ser en el Valle de Almolonga, el 22 de noviembre de 1527. Y, después, el 16 de marzo del 43, se estableció Antigua como la capital, que en ese entonces se llamaba Santiago de Guatemala. La estabilidad que había en esta zona llevó a que esta fuera la capital del país durante 230 años de colonia. Pero después, supongo que algunos pensaron que no era muy sensato tener una capital en las faldas de los volcanes activos de Guatemala, y por eso finalmente se trasladó a ser la ciudad de Guatemala como la nueva capital en 1776, solo a 40 kilómetros de Antigua. A pesar de sus varios terremotos, Antigua es una ciudad que quedó congelada en el tiempo, y este se quedó atrapado en sus gruesas paredes coloniales, sus calles empedradas y sus monasterios, todo bajo el volcán de agua, que destaca detrás de la ciudad y hace que todo el tiempo te sientas en un lugar mágico. Una de las mayores ventajas de esta colorida ciudad es que la puedes recorrer fácilmente a pie, y encontrarás muchísimas cosas que puedes hacer. En este episodio recopilé los 15 mejores lugares que puedes visitar en Antigua, y el primero sería el Parque Central, que es considerada la Plaza Mayor de Antigua. Este parque es muy bonito, pues está lleno de vida y en cada esquina encontrarás locales disfrutando del clima perfecto, o mayas vendiendo sus artesanías, o incluso músicos tocando diferentes canciones. Este lugar es el centro de la ciudad, y por eso es recomendable quedarte en un lugar cerca para poder recorrer todos los otros lugares turísticos desde acá. Mi hotel, por ejemplo, era el Hotel Las Farolas, y estaba a 3 minutos a pie de esta plaza, entonces tenía una ubicación ideal. Te dejo el link de mi hotel en la descripción, pues lo recomiendo bastante por su ubicación y además por su restaurante que servía comida deliciosa. Pero bueno, regresando a la lista de lugares recomendados, desde el Parque Central puedes visitar otros lugares interesantes en Antigua, como el Palacio de los Capitanes Generales. Este impresionante edificio fue construido durante el periodo colonial y sirvió como una residencia para los gobernantes coloniales que estaban en Guatemala. Por un lado, una de las razones que tienes para visitar este lugar es su historia, porque el edificio tiene el Museo de Santiago de los Caballeros de Guatemala y ofrece una enorme exposición sobre la historia de la ciudad y de la región. Además de su importancia histórica, el Palacio de los Capitanes Generales es impresionante desde el punto de vista arquitectónico. El edificio tiene una combinación de estilo renacentista y barroco y tiene una fachada llena de detalles que la hacen única. Después de esto, el tercer lugar que te recomiendo visitar es el Portal de las Panaderas, que también está en la Plaza Central y es uno de los lugares favoritos para fotos de los turistas porque tiene una estructura colonial de arcos. El Portal de las Panaderas era un espacio donde se vendían productos y se hacía comercio, pero quienes más usaban este portal eran las vendedoras de pan, y por eso hoy tiene ese nombre. El edificio tiene una variedad de tiendas, restaurantes y cafeterías, convirtiéndolo en un lugar popular tanto para locales como para los turistas. Y aún tiene sus características arquitectónicas originales que tienen las terrazas españolas y fuestes y columnas de madera y piedras. Si caminas por este portal, encontrarás otro lugar que vale la pena visitar, y es un mercado de artesanías. Antigua tiene muchos mercados artesanales,
Y aunque la mayoría de los productos que venden no son elaborados ahí, sino que vienen de otras regiones y ciudades guatemaltecas, como Chichicastenango, Antigua sí es un lugar para tus souvenirs porque tiene una cantidad muy amplia y por eso hay mucha oferta. En el portal de las panaderas encuentras uno de estos mercados artesanales, pero también encontrarás otros por diferentes calles de Antigua. También está el Mercado Central Artesanal, que es el más grande de toda la ciudad. En todo caso, quieras souvenirs o no, te recomiendo entrar a ver a estos mercados, porque acá puedes ver mucho de la cultura maya, sus tejidos, sus vajillas, sus muñecas, sombreros y los objetos tradicionales hechos a mano, que te impresionarán por sus colores y diseños. Después de los mercados artesanales, el quinto lugar que debes visitar es el Chocomuseo, también situado en la Plaza Central. Y es que este museo, aparte de tener chocolate delicioso artesanal, te mostrará un poco sobre la historia del chocolate, pues esto fue un invento maya. Acá te dejo la historia del chocolate según Javier, un trabajador del museo. Es originario. Es originario de Brasil. Okay. Una teoría dice de que alrededor de todo el mundo ahora existe cacao, porque tanto animales y personas han trasladado el cacao a nivel de todo el mundo. Pero los mayas descubrieron este grano Okay. y ellos lo empezaron a utilizar como moneda y querían experimentar hasta lograr sacar chocolate, pero ellos no inventaron el chocolate para comer, ellos inventaron el chocolate para tomarlo. Okay. Sí, la bebida de ellos se llamaba chocolate. ¿Chocolate? Chocolate, que es agua amarga o agua picante. Luego de esto, los ingredientes eran picante, era agua caliente, en este caso se le agregaba pimienta. Ellos endulzaban con miel para lo que era la realeza, Okay. pero el problema era para el resto de personas solamente. En este caso se sacrificaban los mejores guerreros, incluso niños. Les sacaban el corazón y extraían toda la sangre dentro de la bebida y lo hacían en honor a los dioses. Okay. Hasta que vino la conquista española, los españoles, a ellos no les gustó el chocolate, ellos lo querían sin picante, que no podían tener amargo. Entonces ellos inventaron el chocolate bebible con leche, en este caso lo que es la leche, la mezcla de café y azúcar. Solamente eso, para ellos canela y pimienta. What's up, guys? It's the champ, Sean O'Malley, here to talk to you about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Run your game on Prize Picks. Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code SPOTIFY. That's code SPOTIFY on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks. Run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. In this ad for the Mobile One brand, I have 30 seconds to talk about driving, which might be what you're doing right now. Maybe you're in the car, you're free, you're in control, on an open road with an open calendar. Your mind is wandering, and you're going with it. Or maybe you're stuck at work, in meetings, or emails, or worse, meetings about emails. And if that's the case, there's only one question. Why? Mobile One, for the love of driving. Visit loveofdriving.us/radio to learn more. Ahora, tu siguiente parada va a ser la Catedral de San José, que es una impresionante catedral barroca y neoclásica. Fue construida en el siglo XVIII y es considerada una de las catedrales más importantes de Guatemala. Su fachada imponente y sus detalles ornamentales te demuestran que esta es una hermosa iglesia por fuera y por dentro. Adentro podrás ver altares tallados, pinturas religiosas y la imagen de San José, que es el santo patrón de Antigua. Esta catedral también está situada en la Plaza Mayor, y con esta ya habrías recorrido las 4 esquinas del Parque Central. Si sigues caminando por la Quinta Avenida Norte, vas a llegar a mi séptima recomendación, que es probablemente el lugar más icónico de toda la ciudad, y el que ves en todas las postales, el Arco Amarillo de Santa Catalina. El origen de este arco es que era el puente que conectaba a las monjas de clausura del monasterio de Santa Catalina, con la iglesia que estaba al otro lado de la calle. Las monjas, como eran de clausura y no podían salir a la calle, tenían que usar este arco para poder cruzar de un lado a otro. Y este arco es curioso porque ha sobrevivido a los terremotos de la ciudad, y se empezó a volver famoso por esta razón, a tal punto que se llegó a convertir en el ícono de la ciudad.
Si caminas un poco más y tienes la suerte de tener un día despejado, vas a poder apreciar la vista del arco con sus coloridas casas coloniales a los lados y el volcán de agua al fondo. Esta es una foto perfecta. Si continúas caminando por esta calle, llegarás a la iglesia La Merced. Esta iglesia fue construida en el siglo XVIII también durante la época colonial, y es una de mis favoritas en Antigua porque su fachada barroca ves muchos elementos mayas, lo que demuestra el mestizaje que hubo durante la colonia. En la fachada, que es hecha a mano, por ejemplo, puedes ver que hay mucho maíz, y el maíz era sagrado para los mayas porque ellos creían que su dios había hecho al hombre del maíz. Entonces los indígenas empezaron a fusionar sus creencias con la evangelización, a tal punto que incluso hoy hay mayas que tienen religiones mixtas. Creo que esto en gran parte se debió al fray Bartolomé de las Casas, que logró ver el valor de estas culturas y no las esclavizó, sino que por el contrario, aprendió su lengua y los evangelizó a las buenas, por así decirlo. Aprendió un idioma, fue con ellos y habló de Jesucristo porque este era un cura católico. Y la gente aceptó la nueva cultura y la nueva religión, vamos a decir pacíficamente, porque usó el método de la evangelización. ¿Sí? Y después de eso los reyes de España dijeron, ahora sí tenemos problemas. Y quitaron la esclavitud, porque la esclavitud era una cosa normal para los europeos cuando iban a sus colonias, ¿no? Y España no fue la excepción. Sin embargo, España fue el primer país europeo, vamos a decir, la corona española, que quitó la esclavitud. El año fue 1550, gracias a este señor se le reconoce como el defensor de los indígenas, fray Bartolomé de las Casas. Y entonces sí, gracias a él no hubo esclavitud en eso sería toda América, toda la América de España. Los indígenas no fueron esclavos, ¿sí? Eso sería, al día de hoy los historiadores españoles estén orgullosos, fuimos el primer país en Europa sin esclavos. Bueno, la ley fue cierta, sí, pero solo aplicaba para los indígenas, no personas de otros continentes. Al ingresar a la iglesia de la Merced, te sorprenderá su interior lleno de belleza y devoción. Tiene altares decorados, pinturas religiosas y detalles artísticos que son testimonio de la rica tradición católica e indígena fusionada. Además, también podrás apreciar la imagen de la Virgen de la Merced, que es una de las más veneradas en Guatemala. Una de las características más destacadas de esta iglesia es su campanario, porque desde ahí obtienes una vista panorámica espectacular de Antigua y sus alrededores. Subir a lo alto del campanario te permitirá apreciar la belleza de la ciudad colonial y también tomar las mejores fotos. Cerca de acá encontrarás otro lugar turístico, que es el Convento de las Capuchinas. Este lugar tiene las ruinas de un convento del siglo XVIII y tiene lindos jardines y arquitectura, así como historia de época colonial. De este lugar es interesante que puedes ver los efectos que tuvieron los varios terremotos de Antigua y cómo las edificaciones que no eran muy sólidas se cayeron y se destrozaron. La entrada es un poco cara porque cuesta 40 quetzales, o sea, unos $5.50, pero vale la pena visitarlo si te gusta la arquitectura y la historia. Otro museo interesante podría ser el Museo de la Universidad de San Carlos, que es considerado probablemente uno de los mejores museos de Antigua. La entrada es gratuita y desde acá puedes tener unas vistas magníficas de la ciudad con el volcán al fondo. También en este museo verás una arquitectura increíble y tiene una colección de arte sacro colonial. Cerca de esto está mi siguiente recomendación, que es la iglesia de San Pedro, otra iglesia bastante importante de la época colonial que se construyó en 1654. Aunque esta ha sufrido varios daños por los anteriores terremotos, esta iglesia nunca se ha derrumbado completamente y gracias a las restauraciones se ve intacta. La iglesia de San Pedro está situada en la Plaza Unión y justo al frente encuentras el siguiente destino que te quiero recomendar y es el Tanque La Unión. Este es un lugar histórico que solía ser el antiguo depósito de agua de la ciudad y aún tiene los lavaderos que se usaban para lavar la ropa. Actualmente se ha convertido en un espacio público donde los visitantes pueden disfrutar de hermosas vistas panorámicas de Antigua y apreciar todos los volcanes que la rodean, incluyendo Agua, Fuego, Acatenango y Pacaya. Mothers know all about life's tricky transitions. Thankfully, Ollie helps you prioritize wellness through every age, life stage, or magnificent mood change. Need a multitasking multivitamin that keeps up with you? How about an essential prenatal for you and baby? Ollie's got you through it all. Life's tricky. Your wellness routine shouldn't be. Get what you need at ollie.com. Después del tanque, puedes continuar caminando hasta llegar al Convento San Francisco.
Este convento fue construido en el siglo XVI y fue una de las primeras construcciones religiosas de la ciudad. Su arquitectura es impresionante y tiene hermosos arcos, patios y claustros. Es importante también porque acá está la estatua del hermano Pedro. El santo hermano Pedro fue canonizado por el Papa Juan Pablo II y él es el único santo de todo Guatemala. Él tenía una frase que repetía siempre y era: acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. En este lugar encontrarás su estatua y puedes aprender un poco más de la historia del hermano Pedro. Y finalmente, después de todo esto, puedes tomar un taxi para llegar hasta el Cerro de la Cruz, que está ubicado al nororiente de la ciudad y tiene impresionantes vistas de toda Antigua y de sus volcanes. Al subir tendrás la oportunidad de tener unas fotos espectaculares, ojalá del atardecer, y apreciar también la belleza natural de todos los volcanes. Es un lugar sagrado para los chapines, y muchos consideran que subir al cerro te trae buena suerte y protección, entonces no te lo puedes perder. Y bueno, si has estado contando todos los lugares, probablemente sabes que me falta un lugar para completar los 15. Y es que dejé lo mejor para el final, pues son las plazas de comida de Antigua. Antigua es la capital gastronómica de Guatemala definitivamente, porque acá encontrarás una mayor variedad y muchísima más calidad que en el resto del país. Antigua tiene 3 tipos de restaurantes. Por un lado, los comederos, que son los lugares que normalmente usan los locales, que tienen un plato fijo, barato y normalmente baja calidad. También están las plazas con restaurantes intermedios, con un costo promedio de más o menos $15 por persona. Y acá encuentras calidad bastante alta y comida deliciosa. Finalmente, está la tercera categoría, que son los restaurantes secretos. Estos son tan exclusivos que no son visibles para las personas, sino que debes encontrarlos a través de recomendaciones o que alguien más te haya invitado. Normalmente entrarías a una plaza o puerta normal y debes solicitar entrar al restaurante. Las personas que están ahí te llevarán directamente a este lugar secreto. Yo normalmente comía en la categoría de la mitad. Inicialmente me pareció un poco caro para el país, pero es que acá vas a ver que hay muy buena calidad de comida. Además, el sistema de restaurantes de Antigua es especial, porque normalmente están todos los restaurantes en casas coloniales que tienen patios internos, y ahí es como si fueran unas plazas de restaurantes. Cuando entras puedes ver un ambiente genial con decoraciones lindísimas y restaurantes deliciosos, y cada plaza tiene más o menos 8 restaurantes. Una plaza de comida que deberías visitar es la del restaurante La Bruja. Este restaurante tiene varias opciones vegetarianas ricas y unos batidos deliciosos. Al lado hay otros restaurantes muy buenos, como la Casa del Cardamomo o The Lazy Eye, que sirve sushi. Estas plazas mezclan lo antiguo con lo moderno, lo local con lo internacional, y además te darán la mejor comida que encontrarás en Guatemala. Pero también te voy preparando, no en todas las ciudades conseguirás este tipo de comida. La Antigua es un lugar colonial, entonces aquí ahora es patrimonio de la UNESCO, es el primer lugar para ustedes los turistas, aquí encuentran de todo, pero esto no es la realidad. Pero bueno, en tu caso ya vienes al revés, ya sabes lo que es la realidad, ¿sí? Entonces al entrar aquí lo que les explico a los turistas es, ay, qué bonito, que aquí encuentro de todo, sí, les digo, pero espérate cuando vayas a otros lados, tienes que ir adaptándote porque no en todos lados hay lo que quieras. Como verás, Antigua es una ciudad mágica, que esconde mucho entre sus construcciones coloniales y sus volcanes. Espero que después de escuchar este episodio ya conozcas los 15 lugares que debes visitar. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para subir los volcanes que están alrededor de esta ciudad. ¡Buen viaje!